cristiana. En otras palabras, practica lo que crees. Amén. Y el tema que hoy vamos a compartir, hermano, es el poder destructivo de la lengua. El poder destructivo de la lengua. Pero bueno, veremos cómo la palabra de Dios nos instruye en que es verdad, la lengua es un instrumento importante que puede también ser de mucha edificación. Amén. Pero aprenderemos hoy cómo Dios nos enseña a que la vida cristiana son en hechos, pero también en nuestra manera de hablar. Vamos a leer nuestro texto, que es Santiago capítulo 3, por favor. Hoy ya vamos al capítulo 3 y vamos a leer del verso 1 al 12, que dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos, diga todos, ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. He aquí nosotros ponemos en la boca de los caballos para que nos obedezcan, en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así, ¿qué dice? Todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernados con un muy pequeño timón, por donde el que la gobierna quiere. Verso 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta, diga conmigo, se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Verso 8. Pero, mira esta conexión, ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado. Bueno, no es pregunta, ¿verdad? Están confirmando. Llena de veneno mortal. Verso 9. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso el agua, acaso alguna fuente, hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Oremos. Señor, gracias te damos, porque en esta noche nos vas a hablar no solamente, oh Dios, o como ya nos has hablado acerca de nuestra conducta, sino que ahora también acerca de nuestro hablar. Ayúdanos, Dios, a poner por obra esto que tú ya nos has venido enseñando desde tiempo atrás, Señor. Ayúdanos a poner por obra esta enseñanza que hoy tienes para nosotros, que nuestro corazón sea receptivo y sea obediente para poner por obra, Señor, lo que hoy tú tienes para nosotros. Hoy nos enseñarás qué tan importante es nuestra lengua, pero bien usada, madura. Por eso nos quieres maduros, a través de tu Santo Espíritu, a través de tu palabra, a través de una comunión contigo, para que de nuestra boca solamente salgan palabras justas, correctas, íntegras, y no palabras vulgares, Señor, palabras que te deshonren, que ofendan, que agredan, que lastimen, sino que nuestro instrumento que tú nos has dado para alabarte, para predicar tu palabra,
que este instrumento que es nuestra boca, nuestra lengua, Señor, sea realmente para eso. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, y la iglesia dice, amén y amén. Bueno, siempre les recuerdo una ética cristiana, y recuerdan cuál es. Mi buena relación con Dios determina mi buena relación con mi hermano. Y fíjate que alguien, a manera de introducción, satíricamente dijo esto: soy más mortífero que el ruido feo de un proyectil, o como un proyectil de un bus. Yo gano sin matar, destruyo casas, quebranto corazones y arruino vidas. Viajo en las alas del viento. No hay inocencia lo bastante fuerte que me intimide, ni pureza lo bastante pura para que me desaliente. No me importa la verdad, no respeto la justicia, ni tengo misericordia con los indefensos. Mis víctimas son tantas como la arena del mar, y a menudo son también inocentes. Nunca olvido y casi nunca perdono. ¿Escuchó, hermano? Creo que puedes darte cuenta de que este autor está describiendo algo que se llama, diga conmigo, chisme. Lo que se dice aquí, hermano, de ese pecado, es decir, el chisme, en particular puede aplicarse a todos los pecados de la lengua en general. Por eso es que la Biblia, mis hermanos, nos advierte una y otra vez que tengamos cuidado con nuestro hablar. La palabra de Dios habla sobre este asunto mucho más de lo que nos podemos imaginar. El poder destructivo de la lengua. Por ejemplo, mis hermanos, vaya conmigo a Proverbios 6:16. Y aquí en Proverbios 6:16, Salomón menciona 3 veces el poder destructivo de la lengua. Es decir, hace mención de 3 veces el asunto de la lengua, ¿sí? Fíjese, de 7 cosas que Dios abomina, que Dios aborrece, 3 se mencionan en relación a la lengua. Y Salomón dice lo siguiente a partir del verso 16: 6 cosas aborrece Jehová y aún abomina su alma. Los ojos altivos, ¿qué dice? La lengua mentirosa. Aquí ojos altivos es al orgulloso. La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina, ¿qué? Pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Otra traducción dice el que siembra discordia entre la familia. Otro dice el que siembra discordia entre su prójimo. Y fíjate que ver, mis hermanos, que 3 palabras están directamente dirigidas a la lengua, esto nos habla del 45% de lo que Dios abomina, de lo que Dios aborrece. Es casi la mitad de lo que no le agrada a Dios en cuanto al mal uso de la lengua. De manera que una lengua indisciplinada es un mal destructivo. Santiago en este capítulo 2, mis hermanos, de esta epístola, enfatizó el hacer, mientras que ahora en este capítulo 3 va a enfatizar el hablar del hombre y la mujer de Dios. Es decir, mi hacer, como mi hablar, debe de armonizar con mi comunión con Dios, al igual que con mi hermano. Santiago, hermano, está usando un simbolismo de la lengua para demostrarnos que la naturaleza humana es mala, hermano,
Nosotros recordemos que tenemos dos naturalezas. ¿Cuál es nuestra primera naturaleza? La humana. ¿Y cuál es esa? Es perversa, es destructiva. Celos, rencores, enemistades, maldiciones, adulterio, fornicación. Hermano, ¿de dónde sale todo eso? Del corazón. Ira, enojo. Esa es la naturaleza. Entonces Santiago nos va a enseñar, así como le enseñó a aquellos creyentes del primer siglo, de esta iglesia del primer siglo, les enseñó cuál es la naturaleza humana. ¿Sí? Como ahora nos lo quiere enseñar a nosotros. Santiago enseña, mis hermanos, que la lengua tiene un efecto muy particular en la vida de los creyentes. Y a partir del verso 1, Santiago dice que este instrumento es importante. Dígale al que está a su lado: hermano, tú tienes un instrumento bien interesante. ¿No te habías dado cuenta? Pastor, pero yo no sé tocar guitarra, bajo, batería. No, no hablo de ese instrumento. Hablo de tu boca. Y Santiago lo describe de esta manera. Verso 1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Bueno, Santiago empieza a tomar un asunto interesante antes de ir de lleno hacia el asunto de la lengua. Y lo primero es que al parecer entre los creyentes a quienes Santiago escribe, y no lo digo yo, porque bueno, ustedes saben, estudiamos y ya cuando te das cuenta que algunos comentaristas concluyen en el mismo asunto, entonces varios comentaristas concluyen que efectivamente al parecer entre los creyentes a quienes Santiago escribe, existía la tendencia a desear el ministerio de la enseñanza. Que diga conmigo, qué hermoso. ¿Cuántos recuerdan que Jesús dijo, pues la obra es mucha, sí o no? La mies es mucha, perdón, pero pocos los obreros. Entonces, el asunto aquí es que estos hombres querían ser maestros, pero por encima del llamado de Dios y de otros ministerios. Eso les llevaría a caer a un error. Por eso es que dice, en la Biblia textual dice, no aspiréis, dice, muchos a ser maestros. ¿Por qué? Bueno, lo que dice Santiago es que habrá entre la iglesia gente que lo sabe mejor o creen que lo sabe mejor que el que enseña. Nunca va a faltar, hermano, alguien que diga, yo enseño mejor que el pastor, yo debería de estar ahí. Pero bueno, no te has preguntado no se ha preguntado ese creyente por qué no está aquí, porque Dios no lo llamó para eso. Porque no todos somos llamados a una misma cosa, todos somos un cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Somos, dice Pablo en 1 Corintios 12, pone a una analogía del cuerpo, la iglesia, dice todos somos miembros del mismo cuerpo, pero con una función diferente. Hablando acerca de los dones ministeriales, mis hermanos, es decir, los dones de Jesús, acerca de maestros, pastor, evangelista, eso es algo que depende de Dios, no de la persona. Entonces, al parecer, pues habían algunos creyentes que creían saber mejor, que ellos podían dar mejor la enseñanza, y esto suena a la iglesia de Corinto. ¿Recuerdan la iglesia de Corinto? Pues habían muchos que tenían dones, eran líderes, pero estaban haciendo mal uso de su boca. Estaban usando su boca, estaban usando la influencia del Espíritu Santo en su vida, pero para influenciar mal. Habían creado ¿qué? Divisiones, pero tenían dones, hablaban en lenguas, tenían visiones, habían profetas,
Pero Pablo les dice en el capítulo 14, verso 40, hermanos, todo eso está bien y no impidáis que haya el fluir del Espíritu Santo. Casa de Oración cree en los milagros. ¿Cuántos decimos amén? Yo creo en los milagros. Yo creo que están activos, los dones siguen activos, yo creo en eso, pero dice Pablo, hágase todo decentemente y en orden. Incluso mis hermanos, Santiago dice en el capítulo 1, verso 19, por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Es decir, mejor es aprender y escuchar, y cuando Dios te llame, te va a poner a luchar, pero a favor de Él. ¿Cuántos dicen amén? En el verso 26 nuevamente del capítulo 1 dice Santiago, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Entonces Santiago no está desalentando o limitando el ministerio pedagógico dentro de la iglesia, hermano. Casa de Oración Tecama tiene necesidad de muchos maestros, ¿sí o no, maestros? Pues hay necesidad. El asunto que Santiago está tratando aquí es de advertir principalmente el peligro de aquellos que no poseen el llamado y el don, y mucho menos que no quieren estar bajo autoridad y que se nombran autoevangelistas, autopastores, automaestros, autoapóstoles, etcétera. Todo aquel que tenga un llamado siempre está bajo autoridad, y la autoridad principalmente de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero también de su pastor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Santiago en este capítulo 3, verso 1, hermano, él dice, no, hermanos, es que es un peligro que actúes por ti mismo. Y dice, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Ahora, ¿qué aprendemos aquí, mis hermanos? Bueno, que tanto en aquellos tiempos como en los tiempos nuestros, hermano, la iglesia de Cristo necesita maestros llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de buen testimonio. ¿Cuántos decimos amén? Así lo dice el Señor en Hechos capítulo 6, verso 3. Que sean perfectos en el hablar entre el pueblo, porque son perfectos en sus hechos. Es decir, cuando hablo de perfectos, hablo que son maduros espiritualmente hablando. ¿Y qué quiero decir que son maduros espiritualmente hablando? Que son maestros, que son hombres con llamado, pero que son una buena influencia en la iglesia, en lo que dicen y hacen para el ministerio. Entonces el peligro está, hermano, sin embargo, repito, en aquellos que desean ser maestros sin tener el llamado. Así lo dice Efesios 4:16, Mateo 3:13 al 15, y la llenura de Dios en Hechos 6:3, como lo leímos. Ahora, si lo tienen, hermanos, si tienen el llamado y están bajo sujeción, amén. ¿Cuántos dicen amén? Que sirvan. Si no, alguien quiere el llamado, bueno, vengan con nosotros y prepárate. Por eso está preparándonos para servir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque uno de los requisitos del ministerio es que seamos aptos. En otras palabras, Dios nos llama a los perfectos, pero a los que Él llama, perfecciona para la obra del ministerio. Así lo dice 1 Timoteo 3:2. Ahora, Santiago dice, hermano, que como cristianos nacidos de nuevo, perfectos en Cristo, maduros espiritualmente hablando, y podemos ser maestros que exponemos la palabra de Dios. Bueno, ¿verdad? Porque yo no dudo que a veces en mi exposición, hermano, todavía me falte mucho. No, pues me faltan, el pastor Chu tiene 65 años, 45 años con Casa de Oración. Hermano, sea paciente conmigo. Pero el hecho que a lo mejor a veces me equivoque en una aplicación de un texto no quiere decir que sea un falso pastor. Simplemente tengo que seguir perfeccionando mi vida en la palabra, ¿verdad? Pero lo que dice Santiago es que aunque seamos cristianos nacidos de nuevo, maduros espiritualmente hablando, y que podemos trazar la palabra de Dios, no estamos exentos de caer en este error. ¿En cuál error?
Pues de usar más la lengua, que a veces se nos va la lengua. Así lo dice Santiago en el 3, verso 2, para que no me vea así como que, ay, ¿dónde dice eso? Mira lo que dice, porque todos, ¿no se está involucrando Santiago? También él, todos ofendemos, ¿sí? Muchas veces, todos fallamos, todos tropezamos. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí está la clave, y este es el asunto. Dios demanda de los cristianos madurez espiritual. Tú y yo tenemos que crecer a la madurez, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Un maduro hermano no es el que tiene 30 años en una congregación. Un maduro no es el que lee y conoce toda la Biblia. Hermano, un maduro es aquel que tiene comunión con Dios, que tiene comunión con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y tiene comunión con el Dios Espíritu Santo. Amén. Ese es un creyente maduro que tiene discernimiento, y ese discernimiento lo ha llevado no a exaltarse, sino a ser humilde, ser sencillo y servir al pueblo como Cristo sirvió a su pueblo. Entonces, mis hermanos, en esta clave de la madurez es lo que nos va a dar a nosotros, como Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, que nunca te falte poder, amor y dominio propio. Aviva el fuego que Dios ha puesto en ti. Y lo que está diciendo Pablo a Timoteo es que, Timoteo, tú tienes al Espíritu Santo, amén. Tienes al Padre, Timoteo, tienes al Hijo. Dígale al hermano que está a su lado, hermano, tienes la Trinidad adentro de ti, dentro de ti. ¿Por qué estás así? Pastor, la vida. Hermanos, es cierto, y no intento ser insensible o ser, ¿cómo se dice? Cuando despectivo. Le pido a Dios que me ayude a ser más sensible a su iglesia y no ser despectivo en mi manera de hablar. Esa es una enseñanza que nos exhortan muchos nuestros amados pastores, y agradecemos a Dios por nuestros pastores. Entonces, hermanos, miren, lo más grave de un creyente es que se enfoque más en lo que está afuera que en lo que está adentro. Y tú y yo, mis hermanos, hemos sido sellados por el poder de la Trinidad. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo. De manera, hermano, que si estamos en un momento delicado de nuestra vida espiritual, es porque hemos descuidado, o mejor dicho, quizá has descuidado que tu comunión con el Señor, o no. Pueden haber otros que no han descuidado su comunión con Dios, pero les falta crecer, porque como ya crecieron, ya tuvieron algunos peldaños, ahora te falta más. No puedes quedarte ahí donde estás. Entonces, hay unos que están comenzando, amén. Pablo dice en Romanos 14, seamos lentos con hermanos en la fe. Entonces, no todos somos maduros, hermanos, amén. No todos debemos madurar al mismo asunto, no. Por eso Pablo decía, hermanos, no quitemos el conocimiento, bueno, es importante, pero no quites el amor. Y el amor habla de misericordia, amén. Por eso Pablo decía, aunque yo hablase en lenguas humanas y angelicales, pero si no tengo amor, nada soy. Y la realidad, hermanos, es que la madurez también es sinónimo de reconocer cuando a veces tomamos la palabra de Dios y nos lleva a sentirnos independientes y hablamos independientes. Ya no es lo que Dios dice, sino lo que nosotros decimos. Entonces es importante corregir, porque la madurez nos lleva al arrepentimiento continuo. Diga conmigo, arrepentimiento continuo. No solamente es arrepentimiento una vez cuando confiesas a Jesús, el arrepentimiento es siempre, porque siempre tenemos necesidad del perdón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, la madurez es sumamente importante porque ella nos mantendrá, nos impulsará. La madurez
no es algo que surja de nosotros mismos que estamos en Cristo. La madurez surge de la comunión con el Espíritu Santo. Así es que, mis hermanos, si hay algunos lentos en la fe, o si alguien ha descuidado su caminar en el Señor, o si está en el Señor, ahora te falta crecer más. ¿Qué quiero decir? Conoce más a Dios, conoce más a Cristo y conoce más al Espíritu Santo. ¿Cómo, pastor? Teniendo más intimidad con Él. Búscalo más. Aunque no haya amenes. ¿Ya ven por qué no maduran? Sigamos. Entonces, mis hermanos, tuve que ser enfático en eso, porque para lo que sigue, vamos a leer del verso 3 al 5. Ahora mire lo que dice Santiago, ya va a empezar fuerte. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo el cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que la gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Ahora, en el capítulo 1, Santiago usó metáforas como lo que está haciendo aquí. Usa ilustraciones de lo natural para llevarlo al ámbito espiritual, que lo podamos entender. Entonces, en el capítulo 1, Santiago usó la metáfora, ¿recuerdan? Del oleaje del mar para describir, ¿recuerdas? Y semejantes son a los de las olas del mar que se dejan llevar de un lado. ¿Recuerdas esa metáfora, perdón? ¿Qué describía ahí Santiago? La inconstancia del que ora sin fe. También comparó al oidor olvidadizo de la palabra de Dios con alguien que se observa a sí mismo en un espejo, ¿recuerdas? Y luego dice que se olvida de su parecer. Ahora en esta sección Santiago del 3 al 5, en estos versos, el apóstol Santiago apela a la situación de la vida cotidiana para ilustrar su enseñanza, ¿qué? Acerca de la lengua. Y dice, utiliza el freno de un caballo, ¿qué más? Timón de un barco. Pero sobre algo que resalta Santiago, mis hermanos, no solo es el freno de un caballo. Fíjese, un caballo es un animal grande, pero es controlado ¿por quién? El jinete. Amén. El freno es importante, pero ¿quién lo controla? El jinete. Sí, a través del instrumento pequeño, el freno. Ahora, una embarcación es un barco, hermano, ¿verdad? De esos que son usados para, por ejemplo, acabo de ver uno que se tardaron, ¿cuántos años? 15 años, 16 años apenas, no lo recuerdo cómo se llama, pero son de esos barcos que llevan, hermano, una gran cantidad de gente. Era impresionante ese barco. Sin embargo, dice que esta embarcación es tan grande, pero es gobernada ¿por qué? Capitán, por un capitán, mediante un pequeño timón, ¿cierto? Así es que, mis hermanos, lo que Santiago está diciendo, sin la capacidad del jinete y del capitán, ¿verdad? Tanto el caballo como la embarcación, ¿qué creen? Van a perder su control. Entonces, qué importante es lo que Santiago va a decirnos aquí, porque así dice Santiago, así es con el hablar humano. La lengua es como es un fuego, es un ¿qué? Es un arma mortal. Es un poder, ¿cómo se llama nuestra enseñanza de hoy? Es un poder destructivo que si no hay una persona, un creyente maduro, un ser inteligente que ejecute ese control. Diga conmigo, Señor, ese soy yo. Tan poquitos, bueno. Así es con el hablar humano. La lengua es como el freno en el caballo o el timón en el barco. Su función es ser controlada, pero tiene que haber un ser inteligente, hermano, que ejecute ese control. De la misma manera,
El control de la persona es proporcional al control que tenga de su lengua. Ahora vaya conmigo al verso 6. Entonces, hermano, para controlar la lengua, ¿qué se necesita? Una persona inteligente, una persona sabia, una persona llena del Espíritu Santo, una persona de buen testimonio. Y eso lo encontramos solo en Dios. Hermano, la vida cristiana no se compone solamente de decir creo en Dios. Le falta un nutriente importante. ¿Cuál? Creerle a Dios. Mucha gente cree en Dios, pero vive a su manera y no refrena su lengua. Pero los que le creemos a Dios, entonces dice Santiago, entonces pon tú sé ese hombre maduro, ese hombre inteligente, sabio, que sabe usar su lengua. Algunos eruditos dicen que es importante que usemos estos versos, pero a la luz también de Santiago capítulo 3, verso 13. Mira, lea conmigo. Verso 17, perdón. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿qué? Pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Dame un poquito más de volumen, hijo. ¿Y qué más? Y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Y la sabiduría, hermano, es aquel creyente inteligente que sabe ejecutar lo que ha aprendido de la palabra de Dios. Entonces ahora Santiago nos dice, ¿hay inteligentes por ahí? ¿Hay hombres sabios y mujeres por ahí? Bueno, entonces vamos rápidamente a los versos para que nos alcance el tiempo. Verso 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada. ¿Por qué? Por el infierno. Mire, los antiguos, mis hermanos, estudiaron este tema de la lengua, porque no es un tema nuevo del Nuevo Testamento. Esto ya viene desde los tiempos antiguos. En hebreo, mis hermanos, para referirse a la lengua, es la palabra leshon hara. Leshon hara. Leshon significa lengua y hara es el asunto de la lengua, pero una lengua que es maligna, malvada. Entonces, entre estos maestros judíos basaron esta enseñanza de la leshon hara como un mandamiento que Dios había dado a Moisés. Y miren de dónde lo vemos. Levítico 19:16, por favor, vaya conmigo. Levíticos 19:16, y dice así. Todos sabemos, espérame. Dice, no andarás, ¿sí dice así? Bueno, espérame, antes de entrar, no, es que está aquí, bien bueno esto. No debemos olvidar que la Biblia, hermano, es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia, hermano, nos expresa lo que piensa Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nos expresa cómo Él ve las cosas. Amén. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque aquí no te estamos controlando, ni que tú hagas lo que... No. Es que dice la Biblia. Y la Biblia nos dice lo que Dios piensa acerca de este asunto de la lengua y cómo Él ve las cosas. Ahora, ¿cuál es el asunto? Que al leer la palabra de Dios, que es importante que la leamos siempre. ¿Por qué? Porque en la Biblia Dios nos enseña lo que tú y yo debemos conocer para saber qué aborrecer y abominar. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que Dios aborrece y abomina y quiere que sus hijos hagan lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Y uno de ellos es una lengua indisciplinada. Pero también aprendemos en la Biblia qué le agrada a Dios, qué podemos hacer. Ahora sí, leamos rápido.
Dice entonces Levítico 19:16, no andarás chismeando entre el pueblo. Ya ve, o sea, ese término no lo sacamos los pastores. ¿No andarás qué? Dígale al hermano, ¿quién me escribió esto en la Biblia? Yo no lo había visto. Ahí estaba, pero no la habíamos leído así. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová, es la firma de Dios. Él la escribió, no nosotros. Bueno, 40 autores, pero Él la inspiró. Hermanos, ¿recuerdan los 10 mandamientos? Éxodo capítulo 20. Ahí uno de los mandamientos que dice, no darás falso testimonio. Entonces Moisés dice primero que la lengua denota, hermano, es como si Moisés dijera, hermanos, miren, la lengua denota la totalidad de la persona. La lengua representará a la persona donde quiera que va. Así es que si va por aquí, por allá y anda chismeando, pero mira lo grave, dice, es como atentar contra tu prójimo. ¿Sí dice así? La palabra chismear viene del griego chisma. Que esa palabra chisma en griego significa división. Y hace notar que alguien que habla mal, que miente, que calumnia, lo hace solo para chismear. Que es alguien que está atentando contra la vida de su prójimo. Mira lo que dice este mismo texto en la versión Dios habla hoy. Dice así: no andes con chisme entre tu gente. No tomes parte en el asesinato de tu prójimo. Hermano, ahora quiero que notes que tanto peca como el que mata la vaca, como el que le agarra la pata. Pastor, pero yo no dije eso. Pero ¿por qué abriste tu oído para escucharlo? Alguien que viene, mira hermano, una de las otras maneras en que hoy día la lengua está aprendiendo a cómo hablar es que ya deja de hablar. ¿Qué es eso? ¿Cómo que la lengua que habla deja de hablar? Sí, ahora utiliza algo llamado las manos. ¿Sí lo sabías? Porque en aquel tiempo no había computadora, hoy sí las hay. ¿Y sabes para qué las usa? Para usar las redes sociales. Y una de esas se llama Facebook. Y en Facebook la usa para poner ahí todo lo que quiere hacer, todo lo que quiere calumniar, mentir, para que lo vean como pobrecito, nadie me quiere, todos me odian, soy el gusanito. Sin embargo, no podemos decir que las redes sean malas. Son buenas sabiéndolas usar. El asunto es que usemos las redes sociales para chismear, pero dice que aguas con el que avienta y le sigue la corriente, ¿sí o no? Entonces, no tomes parte del asesinato. Hermanos, nosotros tengamos cuidado de las redes sociales. No subamos nada que atiente contra un hermano, contra una hermana, contra nadie. Dígale al que está a su lado: ay, hermano, ¿cómo te digo? Hermanos, miren, yo puedo subir, por eso le digo a los del ministerio, por eso algunos del ministerio a lo mejor me tienen, otros no, y otros me bloquearon. Porque les dije, hermanos, todos los del ministerio, eso lo aprendí, creo que es una buena enseñanza. Van a tener que añadirme. ¿Por qué? Porque voy a ver qué ponen, cómo usan su lengua. ¿Por qué medio mundo debe saber qué pasa en tu casa? ¿Qué pasa contigo? Usa lo que Dios se entere, no que México se entere. Eso lo usaban, ¿te acuerdas quién usaba eso? Que todo México se entere. Y usaban la televisión para eso. No, mis hermanos. Entonces tú no caigas en ese asunto. ¿Por qué? Porque es un asesinato contra tu prójimo.
Entonces decía, ahora que dábamos en la Esmeralda, decía, y esto lo aprendí también el pastor Chuy cuando decía, híjoles, ahora con esta enseñanza, mi amor, ahora ya no vamos a poder chismear de nadie. Ahora, esta palabra, hermano, ¿cuál es la palabra hebrea? Leshon hara. Implica que aunque sea verdad, lo que sea que tú te enteraste, etcétera, no lo hables, ni lo lleves con nadie. Ah, no va a hablar, hermano. Luego a veces hay cosas que hablo con José Luis, con Saúl y todo. Entonces viene el Señor y dice, pues aunque sea verdad, ya. Y es cierto. Por eso pido consejo, pastor, mira Ángel, ya. Pero pastor, ya. ¿Y sabe qué tengo que decir? Solamente dos cosas hace un soldado de Cristo. Sí, Señor. O no, Señor. Entonces, mis hermanos, en la Nueva Versión Internacional se lee este verso así: no andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falso testimonio. Yo soy el Señor. Pero es que no es falso lo que quiero decir. Ahora déjame decirte, no confundamos esto a que tú informes una situación de una persona que está causando problemas. Aguas ahí. Porque Pablo dijo a los corintios, miren hermanos, he sido informado por los hermanos, ¿verdad?, por la familia ¿qué?, de Cloé, que andan algunos ¿qué?, en divisiones, están generando problemas en la congregación. Entonces alguien me dice, no debo de decir, yo vi esto, pero dijo el pastor que ni aunque fuera verdad diga nada, porque entonces soy chismoso. No. Un chismoso es aquel que se enteró algo y ya lo llevó a todo mundo. Ese es el chismoso. Pero alguien sabio usa sabiamente su lengua. Entonces, si escuchó a alguien que alguien está tramando algo, que hizo algo incorrecto, que no hizo algo sabio, entonces tiene que anunciar a las autoridades. ¿Sí o no, hermanos? ¿A poco te vas a callar si ves que en las redes sociales o algo están atentando contra tus hijos, contra tu esposa? No, el pastor dijo que no soy chismoso, por eso no te dije nada, papá. No, pongamos atención ahí. Leshon hara son los malos comentarios, ¿verdad?, con la intención. ¿Cuál? Una mala intención. Que queremos hacerlo, que todo México se entere por las redes sociales, pero lo quieres hacer con una mala intención. Y lo peor, que estás mintiendo, no estás diciendo la verdad. Pero que hay, aunque sea cierto, bueno, te repito, si es con la mala intención de exhibirlo, no lo hagamos. ¿Se puede? Sí se puede, pero no le agrada a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay una manera de silenciar la boca. ¿Cuál, hermano? Siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Ya casi termino, me faltan 2 horas. Josué 1:8. Mire lo que dice Josué 1:8. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Wow. Esa es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lo que está diciendo Moisés a Josué es: mira, Josué, ¿dónde debe de hallarse la palabra de Dios en ti? A ver, tú me dijiste, está escrito, porque entonces harás prosperar mi camino, meditaré. Sí, ¿en dónde? En mi boca y en mi corazón. Pero principalmente, ¿dónde? En tu corazón. ¿Por qué?
porque de la abundancia de tu corazón hablará tu boca. Lo que abunde en ese corazón, en otras palabras, de lo que estás lleno, hermano, ¿qué crees? Eso es lo que vas a hablar. Por eso dice, tú tienes que meditar en este libro, y se refiere a toda la palabra de Dios, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, este mandamiento que Dios le da a Moisés para que se lo dé a todo el pueblo, es el mandamiento que la palabra de Dios no debe de apartarse de nuestra boca, hermano. Dígale al que está a su lado, ahí te hablan. Ahora sí puedes decirle. En otras palabras, mis hermanos, que la palabra de Dios debe formar parte de nuestro vocabulario. ¿Sabes por qué? Porque Dios no es parte de tu vida, es tu vida. Es nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, nosotros como abrazamos la palabra de Dios, meditamos en ella, la abrazamos, nuestro hablar, ¿sabes qué será? La Biblia. Y de las cosas que se refieren, todo de ella en cualquier momento. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que llegas, Mateo, Juan, Ezequiel, Apocalipsis, no hablo de eso. Los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz. No estoy diciendo que abras, no, sino que tú estás aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y que todo lo que aprendes en la palabra de Dios, cuando algo venga a tu oído, tú no eres un cesto de basura. ¿Sabes por qué? Porque solo el cesto de basura es para eso, para la basura. ¿Qué es basura? Todo lo que no debes escuchar de alguien que quiera aventar en ti basura, sea en tu casa, sea en la iglesia o sea en tu trabajo. Amén, hermano. Ahora Romanos 10:17. Como Santiago 1 del 5 al 6. Ahora aquí Dios nos pide que nosotros tengamos sabiduría para saber hablar, hermano, como lo que acabamos de leer de Josué. Amén. Y la sabiduría viene de una vida de oración, Santiago 1, 5 a 6. Tú debes de tener un hábito, ¿sabes cuál es? La oración, hermano. No solamente para saber hablar, sino para que tengas comunión con Dios, para que tu corazón tenga paz, sea un corazón manso y humilde. ¿Cuántos dicen amén? Y yo sé por qué lo digo. Romanos 10:17 dice que la palabra de Dios viene por el oír, y por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Fíjate, hermano, un escritor que yo creo que lo conocen, él es famoso por su libro Don Quijote de la Mancha, ¿recuerdan? Él dijo en su obra, en la lengua están los mayores daños de la vida humana, y es verdad. Continúa diciendo, dice, ¿a qué locura o destino me lleva a contar las faltas ajenas teniendo tanto que decir de las mías? Y sin duda alguna, mis hermanos, todos los que estamos aquí, en alguna medida hemos hecho un mal uso de nuestra lengua, ¿sí o no? ¿Cuántos reconocen? Pero lo reconoces delante de Dios, no delante de mí. No te sientas así. No, yo no estoy diciendo, bésame la mano. Es como que, vamos al confesionario acá y arriba. No, mis hermanos, esto lo estás haciendo delante de Dios. Tú estás recibiendo delante de Dios su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ahora vaya conmigo a Eclesiastés 7:20 rápidamente, que dice lo siguiente: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. O sea, si alguien aquí dijo, no, pastor, no, yo la verdad no, yo no voy a decir amén porque yo no soy así. Pues déjame decirte que la Biblia dice, y Dios dice otra cosa, y dice que no hay ni uno solo, ni un hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces es Dios quien asegura que no hay ninguna persona que nunca haya pecado en este asunto.
¿En cuál asunto? En el poder indisciplinado de la lengua, que es tan destructivo, hermano, que sabe que hace una lengua indisciplinada, lleva a matar los sentimientos y emociones de una persona. La lengua indisciplinada es un mal destructivo que lleva al desastre a algunos hogares. La lengua indisciplinada es un mal destructivo que ha dividido iglesias, hermano, empresas, repito, familias, escuelas, etcétera, hermano. Ahora Salomón en este capítulo enfatiza, hermano, que el potencial destructivo que todos tenemos en el mal uso de nuestra lengua. ¿Cuándo? Cuando hablamos mal, es decir, cuando queremos hacer que Juan se entere, pero es para Toño. ¿Lo hiciste con intención? Así es que, mis hermanos, una persona lastima, hiere cuando dices mentiras, cuando calumnias de otro. Ahora, hermanos, sí o no, tú has sido lastimado, ofendido y herido muchas veces por comentarios y muchas circunstancias, ¿sí o no? Y eso muchas veces nos desanima. Muchas veces dudamos, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué él? ¿Por qué ella? Yo pensé que era intocable. Yo pensé que era María Magdalena. Y no, es María Chona. Esa chonita la tengo hasta aquí. Hay chones, también. Espérame, no, que no se malentienda. No voy a usar nunca un doble sentido, no, espérame. Me refería a hombres que también le gusta hablar, ¿sí o no? ¿Sí o no, hombres? No van a decir amén. Pero a veces usamos, nunca hablan con nadie cuando hablan. Por ejemplo, nunca va a faltar en la iglesia que te encuentres a alguien. Ya se tardó el pastor y quieren que todo mundo, que todo México se entere. No, ya que le corto, ¿no? Y así alguien se acercó y me dijo, pastor, es que me incomoda esta persona, o sea, lo hace con entonces, bueno, ojalá esté escuchando esta enseñanza del Señor para que tome control. Si la intención es herir, lastimar al pastor, no, pues ya estamos nosotros, ya tenemos callo en el corazón, hermano, pero no de dureza, sino que aun cuando es un callo que nos ayuda a repelar todo eso. Y yo, ¿qué? No pasa nada, pero fue contra ustedes. Platicaba en la Esmeralda con los hermanos que un día fui con mi pastor y le dije, pastor, es que mire, esto y esto de mí. Y me dijo primero, oye, ¿tú nunca lo has hecho con nadie? Pum, le dije, no, ya me contestó, pastor. ya fui ministrado. Pero lo que me dijo es, mira, mi intención no es irme por la tangente y decirte, ya vete así. Lo que quiero enseñarte en primer lugar es que tú primero debes de analizar, reconoce. Porque eso es lo que Dios siempre hace con sus siervos. ¿Cuántos de aquí son siervos de Dios? Todos somos siervos. Entonces, mis hermanos, antes de decir, es que él es bien malo, tú eres malo, sí. Entonces, alguien, hermano, que es usado por Dios, siempre Dios lo va a llevar a reconocer su corazón. Un corazón contrito y humillado, Dios nunca, ¿qué? Rechazará. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, ¿cuántos hemos sido heridos? ¿Te han lastimado? La pregunta es, ¿ya sanaste? Como que otros se cansan. Ay, no lo sé. Sánalo. ¿Por qué? Por lo que viene. ¿Qué crees? Tú también has herido. Tú también has ofendido. ¿Sí o no? No, de verdad, pastor. ¿Y qué pasó hace ratito? El Señor dijo, nadie diga que no. Todos hemos fallado. ¿Sí o no? Ahora, ¿cuál es el asunto, pastor? ¿Por qué nos está diciendo? Porque Dios quiere que aprendamos a disciplinar nuestra lengua. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces, mis hermanos, hay muchos ejemplos incalculables del mal que hoy estamos viendo. Por ejemplo, alguien dijo que extiende la lengua de esta manera, como Hitler dijo, encendió dice, al mundo entero por sus discursos agitadores. Y Juan recibe, ¿cuántos recuerdan al apóstol Juan? Él recibe en Patmos la visión de ¿qué? De una bestia horrible que surge del mar de los pueblos, al que se le da una boca que habla arrogancia y blasfemia. Entonces, de la misma manera que puede formar un caballo grande con un pequeño freno, con un pequeño freno, y mantener un rumbo de un barco grande, un pequeño timón, así esa pequeña lengua que es nuestra boca es capaz, hermano, de ser domada y instruida, ¿sabe para qué? Para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vayamos rápidamente a los siguientes versículos. ¿Cuál nos toca? Verso 6. ¿Lo tienes? ¿Qué dice el capítulo, verso 6, perdón? Vamos a leer rápido para terminar. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre ¿qué? Nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Lo que Dios ahora va a decir es, miren, pon cuidado en lo que dices. Pon cuidado en lo que dices. Dice Santiago del 5 al 12, lo que estamos observando, que dice que aunque la lengua es pequeña, ¿qué, hermano? Dígalo fuerte. Aunque es pequeña, la influencia de la lengua, hermano, abarca prácticamente todos los aspectos de la vida del ser humano. ¿Sí lo sabías? Se dice que las mujeres, ¿cuántos saben esto? Según las estadísticas, las mujeres hablan aproximadamente 20,000 palabras por día. Aleluya. Los hombres hablamos 7,000 palabras por día. Aleluya. Señor. Pero mira, hermano, independientemente de estas estadísticas, si nos damos cuenta, todos los días tenemos oportunidades de notar que tenemos un arma destructiva, ¿sí o no? Y causa caos. Entonces, mis hermanos, no se trata de que las mujeres sigan más palabras, no. Todos podemos cometer este mismo error y lo más grave es que podemos afectar, ¿qué dice? Todos los aspectos de la vida. Amén. Ahora, mis hermanos, ¿de qué manera tú y yo vamos a hacer o debemos influenciar con nuestra lengua? Mire, tú puedes hacerlo tanto para bien como tanto para mal. Dice el verso 6 nuevamente, por favor léalo fuerte. Y la lengua es ¿qué? Es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. O sea, la lengua, hermano, puede ser algo incontrolable, capaz de destruir la vida ¿de quién? Del que escucha, pero también del que habla. Cuando tu lengua no ha aprendido a tener la llenura del Espíritu Santo, entonces dice Santiago, es capaz de destruir la vida de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. ¿Y sabes en qué caemos? En que nuestra lengua se vuelve no una lengua como maestros en casa, sino se vuelve una lengua vulgar. ¿Y sabe cuál es la lengua vulgar? Que como cristianos usemos groserías con nuestros hijos o con nuestra esposa. Y sí o no, a todos nos ha pasado. No, pastor, no, yo nunca, yo no, pastor. Bueno, no todos, ciertamente, no, que a fuerzas quiero decir. Pero si a alguien le ha pasado, hermano, ¿sabe por qué? Bueno,
Porque la lengua nos controló. Es decir, tus emociones, tus sentimientos son los que te controlaron y no tú controlaste tus emociones y tus sentimientos. Recuerde que cuando pecamos, este pecado no fue y surgió por nosotros, fue Adán y Eva. Cuando Dios le llama a Adán y le dijo: Adán, dame cuentas, ¿qué hizo? ¿Qué dijo Adán? Señor, le dijo: ¿dónde estás? Y se escondió. ¿Qué dijo? Tuve miedo. Entonces lo que pasa aquí, mis hermanos, es que Adán al principio no fue así. Todos estaban bien, sus emociones, sus sentimientos estaban en lo justo, en lo correcto, en la santidad de Dios. Sus emociones no estaban disparadas. Todo era bueno delante de Dios en gran manera, así lo dice Génesis. Pero el asunto es que entró el pecado y ¿qué cree que pasó? Todo se desordenó. Dios quería desde el principio que así como creciera el hombre y la mujer, crecieran también su vida espiritual y madura. Pero a raíz de que entra el pecado, ya no es así, hermano. Nuestras emociones a veces están aquí, luego aquí y a veces acá, ¿sí o no? Pero por eso Pablo le dice a Timoteo: pero Timoteo, Dios te ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Poder, la llenura del Espíritu Santo. Amor es en todo lo sacrificial que vas a hacer, porque el amor de Dios es sacrificial por amor a otros. Pero dominio propio se refiere a que ahora tú, con la llenura del Espíritu Santo, vas a controlar todo. Tú tienes que tener el poder de controlar ¿qué? Tus emociones y tus sentimientos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Pues porque una lengua encendida por el infierno, esto es una expresión metafórica, hermano, en que la lengua llena de iniquidad, habla de una lengua llena de iniquidad, que es encendida por las llamas del infierno, por Satanás mismo, hermano. ¿Sí o no? Vamos a ver un ejemplo rápido, Mateo capítulo 5, por favor. El enojo. Lo que está diciendo Santiago aquí es, hermano, ¿recuerdas? Prontos para escuchar, tardos para hablar, pero tardos ¿para qué? Para airarse. Que no te gane el enojo. Pero ahorita vamos a ver algo. El enojo, hermano, es algo muy delicado. ¿Sí lo sabías? Ahí, espérame, en Mateo 5, verso 21. Efesios capítulo 4 dice lo siguiente. Efesios 4 dice lo siguiente: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Ya vieron, hermano? Verso 30, ¿por qué? Para que no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Pero dice algo. Verso 26, déjamelo repetir: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro ¿qué? Enojo. Ahora sí vaya conmigo ahí en Mateo 5, 21. Dice así, hermano: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás. Fíjese lo que hace el enojo. ¿Qué hace el enojo? Porque todos sabemos que lo que mata a una persona, puede decir, pues es una pistola. Pero ahora Santiago dice que nuestra lengua es peor que un arma eléctrica. ¿Cómo se dice? Bueno, sí, es un cuerno de chivo, no sé, esas eléctricas que se escuchan. He seguido el disparo. Pero mira lo que dice: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje, ¿con quién? Contra su hermano,
será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable de ¿qué? Ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, ¿qué dice, hermano? Quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ya tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Sí dice así? Ahora mira el verso 22, ¿qué dice? Que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. Aquí Cristo, hermano, nos muestra que el mandamiento no matarás habla del enojo, hermano. Es decir, de las palabras airadas, de las palabras de maldición, incluso de palabras de burla. Y hoy aquí sí, todos pensamos, incluso cuando nos burlamos de alguien con mala intención. Todas estas cosas dicen que son mortales, que hieren. Y la pasión de la ira, hermano, está prohibida bajo el mandamiento de Dios. ¿Cuál es? No matarás. ¿Por qué? Porque aquel que se enoja contra su hermano es un asesino. Allí está, ¿qué, hermano? El Espíritu de Dios en este creyente. Ese creyente que busca una malicia, una venganza. Entonces la ley espiritual de Dios es que nos toca a nosotros ¿qué? Guardar nuestras emociones, guardar ¿qué, mi hermano? Tu emoción, es que me quiero desquitar. Pero el asunto aquí, mis hermanos, es que guardes ese rencor en tu corazón. ¿Qué es matar al hermano? ¿Que no me enoje? No, mira, Pablo ¿qué dijo? Airaos, pero no pequéis. ¿Qué significa? Que te quedes con ¿qué? Con el enojo. Una persona sabia va y se pone a cuentas con alguien que se enojó. Si te enojaste con tu esposo, con tu esposa, con tus hijas, arréglalo pronto, vete y ponte a cuentas pronto. ¿Por qué? Porque si permanece el enojo en ti, entonces Satanás, ¿qué dice? Acuérdate la lengua encendida por el infierno, que metafóricamente es la lengua llena de ¿qué? De iniquidad. Se está encendiendo, se está prendiendo. Y aquí Satanás, por eso dice, para que el diablo ¿qué? No gane ventaja, decía Pablo. Entonces un enojo sin control y dominio puede dar ¿qué? Pues lo que estás haciendo es que si sigues con ese enojo, estás dando oportunidad de que el diablo te tiente para pecar con tu lengua y destruyas a tu esposa, a tus hijos, un vecino, tía, tío. La lengua, hermanos, se usa malamente en muchas cosas, no solamente enojarme con X, Y, Z. Y es triste cuando a veces la propia familia te quiere exhibir con otros y aún en la iglesia. Y alguien se acercó, quiso acercarse, X persona, para decirme, pastor, es que mira, pasó esto con un asunto con alguien cercano a mí. Y le dije, perdona. No, pero no me lo hicieron a mí, para usted. Entonces yo perdono. No quiero saber nada. Sí llegó a mis oídos. Y es feo a veces que la propia familia en la carne hable tremendo de ti. Cuando tú haces cosas por ellos, con amor. Pero, ¿qué crees? A José no hicieron eso sus hermanos. ¿Y qué hizo José? ¿Se amargó por eso? Y dice, y Jehová estaba con él. Y cuando los vio, mis hermanos, entendió el propósito después de que pasaron ya casi en el capítulo 50, 7 años, pasaron varios años, hermano, tuvo pruebas. Y cuando vio de frente a sus hermanos, ellos dijeron, híjole, se va a desquitar, ahora nos va a dar con todo.
Y él dijo, hermanos, voy a parafrasear por tiempo. Les dijo, no tengan miedo, no voy a hacer nada contra ustedes, porque ustedes, con todo lo que me hicieron, aunque hablaron mal de mí, ustedes no me trajeron aquí. Fue Dios para sus propósitos. Entonces, ¿qué tengo que hacer aunque alguien use su lengua mal usada y mal intencionada contra mí? Hermano, mansedumbre. Ya terminé. ¿Qué quiero decir? Pablo dijo, Efesios capítulo 5, verso 18, llenaos del Espíritu Santo, porque de lo que estés lleno es lo que te controla, y lo que te controla es el Espíritu Santo. Por lo tanto, alguien que está lleno del Espíritu Santo, cuando vengan las acechanzas del diablo, cuando vengan cosas a tu vida, hermano, ¿sabes cuál va a ser tu reacción? Amor, gozo, paz, mansedumbre. Esto es lo opuesto a la arrogancia, y lo refleja una persona. ¿Cómo? En su actitud. Tu actitud ahora ya no es de molestia, sino de perdón, de humildad y benignidad. Y con esto que yo estoy aprendiendo, créeme que Dios me enseña muchas cosas que tengo que arreglar. Porque recuerda lo que leímos, si ahí te enteras que tu prójimo está enojado contra ti, tú ve. No dice, deja que venga. Tú ve y dile. No le digas, ¿por qué estás enojado? Porque te va a decir, por ti. Mira, ve al punto y dile, ¿sabes? Si en algo te ofendí con mi lengua, perdóname, pero necesito estar en paz contigo. ¿Sabes para qué? Para que tú también estés en paz conmigo. Guarda silencio ya no hables, porque vas a dar cuenta de toda palabra ociosa. Mateo 12:36, así lo dice. Jesús dijo que una boca que no sabe tener cuidado, no se disciplina, va a dar cuentas a Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, una persona que es llena del Espíritu Santo está libre de malicia y de venganza. No estoy diciendo que estás libre de no quererte desquitar. Claro que tienen las emociones cruzadas y en el nombre de Jesús recibe el fuá, ¿va? Pero en lugar de eso, eres un creyente manso. ¿Qué es un creyente manso? Espérense, no hagan eso que no es. Sí, pastor, soy manso, pero no, mis hermanos. Un cristiano manso quiere decir que es sabio. ¿En qué? En lo que dice y hace. ¿Por qué? Porque Dios tiene control de su vida por el poder del Espíritu Santo. Romanos 8:2 así lo dice, Santiago 4:4 que estamos oyendo. Solo los infieles a Dios, solo las almas adúlteras, capítulo 4, ya iremos allá, son los que no tienen un refrén en su lengua. Pero los que nos esforzamos en el Señor, entonces seremos perfectos en mansedumbre. Tú y yo necesitamos ser mansos. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los mansos y humildes. ¿Por qué? Lea Mateo 5, ahí viene. Póngase de pie, mis amados hermanos.